Nosotros, los al-Rashidi, nos presentábamos como una de las familias más opulentas y respetadas de toda Arabia Saudita. Luego, conocimos a Jesús. Y Él transformó nuestras vidas de una manera inimaginable, elevándolas mucho más allá de lo que alguna vez fueron. Esto éramos yo y mi familia, dando testimonio públicamente en los Emiratos Árabes Unidos. Pero permítanme, si son tan amables, relatarles los acontecimientos que llevaron a una de las familias musulmanas más acaudaladas de Arabia Saudita a abrazar el cristianismo. Mi hijo, nuestro amado Rayán, permaneció atado en una pequeña habitación en Sudán durante 3 interminables semanas. Un lugar oscuro, sin una sola ventana por la que atisbar el mundo exterior, ni un teléfono para pedir auxilio, ni una remota posibilidad de escapar. Teníamos a nuestra disposición una fortuna inconmensurable, conexiones gubernamentales que se extendían hasta los más altos círculos del poder, y al equipo de gestión de crisis más costoso y eficiente de todo Oriente Medio, trabajando incansablemente las 24 horas del día. Contábamos con miles de musulmanes orando por él en mezquitas a lo largo de 5 continentes, con fervor inquebrantable. Pero nada, absolutamente nada, funcionó. Nadie lograba encontrarlo. Nadie podía establecer contacto con aquellos que lo retenían. Nadie, ni siquiera nuestros contactos más influyentes, podía confirmar si nuestro hijo seguía con vida. Éramos una de las familias más poderosas de Arabia Saudita, y sin embargo, nos sentíamos completa y dolorosamente desamparados. Fue entonces, en la cúspide de nuestra desesperación, cuando una humilde sirvienta nigeriana, Grace Adewumi, quien limpiaba nuestra casa y ganaba en un mes menos de lo que nosotros gastábamos en una sola cena, se sentó con nosotros en la habitación de nuestro hijo. Pronunció 7 palabras sencillas que alteraron para siempre todo aquello en lo que nuestra familia había creído. Dijo: «Permítanme presentarles a mi Jesús». Lo que ocurrió después es algo que no puedo explicar con dinero, ni con diplomacia, ni con la lógica humana, ni con la religión a la que dediqué 40 años de mi vida. Lo que sucedió después solo puede explicarse de una manera. Y estoy a punto de contárselo todo. Mi nombre es Tariq al-Rashidi, y voy a compartir con ustedes una historia que desafiará todo lo que creen saber sobre la fe, la riqueza y el Dios que responde cuando nadie más puede. Nací en el seno de una de las familias más prósperas y veneradas de Arabia Saudita. No me refiero al tipo de riqueza que la gente lee en las revistas y que solo puede imaginar desde la lejanía. Hablo de una opulencia tan profunda y vasta, tan omnipresente, que se vuelve casi invisible para aquellos que viven inmersos en ella. Del mismo modo que los peces no perciben el agua que los rodea y les da vida. Mi padre, Mansur al-Rashidi, construyó un imperio que abarcaba múltiples industrias dentro del reino: bienes raíces, construcción, comercio, energía, inversiones. Su nombre, sinónimo de poder y solvencia, tenía un peso considerable en las salas de juntas desde Riad hasta Dubái. Él no era un hombre a quien se le hiciera esperar. Sus llamadas nunca quedaban sin respuesta. En Arabia Saudita, el apellido al-Rashidi abría puertas que el dinero por sí solo jamás podría franquear. Mi madre, Fatima al-Rashidi, era el motor silencioso y el corazón de todo lo que nuestra familia representaba. Mientras mi padre edificaba el imperio, mi madre construía la familia. Era una mujer de profunda disciplina y un amor feroz. El tipo de madre que sabía exactamente lo que cada uno de sus 4 hijos necesitaba antes de que pudiéramos expresarlo con palabras. Nos educó en un hogar donde el Islam no solo se practicaba, sino que se respiraba. Cada rincón de nuestra casa en el distrito de Alhambra, en Jeddah, se impregnaba del sutil aroma a oud y el eco melódico de las recitaciones del Corán. Ella se aseguraba de que nunca olvidáramos de dónde provenía nuestra riqueza. De Alá, nos decía, y a Alá debe regresar
a través de la obediencia y la generosidad. Mi madre era la persona más devota que he conocido, y su fe moldeó a cada uno de nosotros de maneras que no comprendimos del todo hasta mucho después. Éramos 4 hermanos. Yo soy Tariq, el primogénito. Después de mí, llegó mi hermano Khaled, 2 años menor y tan ambicioso como yo. Luego, nuestras hermanas Nora y Lena, ambas de unos 20 años, aún solteras y viviendo bajo el techo de nuestros padres cuando no estaban viajando por programas educativos o compromisos familiares. Khaled y yo ya estábamos en nuestros 40 cuando tuvieron lugar los eventos de esta historia. Ambos estábamos casados, ambos dirigíamos divisiones del negocio familiar, y ambos llevábamos el apellido al-Rashidi con el orgullo y la responsabilidad que conllevaba. Nuestras hermanas eran mujeres jóvenes, inteligentes, educadas y profundamente religiosas, que habían crecido viendo a nuestros padres establecer un ejemplo de devoción islámica que pocas familias podían igualar. No éramos solo una familia rica, éramos una familia que creía que nuestra riqueza venía acompañada de una obligación divina. Esa obligación se manifestaba de manera más visible a través del trabajo filantrópico de nuestra familia. Mi padre había establecido la Fundación Caritativa Al-Rashidi años antes de que yo tuviera edad para comprender lo que significaba. A través de esa fundación, nuestra familia patrocinaba programas de dawa islámica en África, Asia y Europa. Financiamos la construcción de mezquitas en Nigeria, Kenia, Indonesia y Bangladesh. Patrocinamos programas de becas islámicas que enviaban a jóvenes estudiantes musulmanes a estudiar en Medina y El Cairo. Organizamos y financiamos importantes conferencias islámicas en países donde las comunidades musulmanas necesitaban apoyo y visibilidad. Nuestro nombre estaba ligado a causas islámicas en casi todos los continentes de nuestro mundo. Esta era la expresión más elevada de la fe, usar la riqueza para expandir el mensaje de Alá. Lo creíamos por completo. Y dábamos generosamente porque estábamos convencidos de que Alá nos observaba y recompensaba cada rial que gastábamos en su causa. Mi esposa Gesa provenía de la familia Al-Muter, una familia respetada en Riyadh, con su propia historia de devoción islámica y liderazgo comunitario. Ella era todo lo que necesitaba en una compañera. Serena donde yo era intenso, paciente donde yo era inquieto, profundamente fiel de una manera privada y sincera, en lugar de ostentosa. Habíamos construido una buena vida juntos dentro del mundo más amplio de la familia Al-Rashidi. Y entonces llegó Rayyan, nuestro hijo. Rayyan nació después de 3 años de matrimonio, y desde el momento en que llegó al mundo, se convirtió en el latido de toda nuestra familia. Era el primer nieto de Mansur y Fátima Al-Rashidi, y ese título por sí solo lo hacía especial. Pero no era el título lo que hacía que todos lo amaran. Era Rayyan mismo, su risa contagiosa, su curiosidad insaciable, su mente aguda, y la forma en que podía entrar en una habitación llena de adultos serios y hacer sonreír a cada uno de ellos. Mi padre lo llamaba la luz de la familia. Mi madre sostenía su rostro entre sus manos y recitaba oraciones sobre él cada vez que lo veía. Lo era todo para todos nosotros, y ninguno de nosotros podía haber imaginado que llegaría el día en que casi lo perderíamos para siempre. Rayyan creció viendo a su abuelo Mansur dirigir reuniones llenas de hombres poderosos, y en algún lugar dentro de él, esa chispa de aventura e independencia echó raíces temprano. Cuando terminó su educación secundaria en Jeddah, la familia tomó la decisión colectiva de enviarlo al Reino Unido para su educación universitaria. Se matriculó en la Universidad de Birmingham, estudiando negocios y economía, una elección que complació enormemente a mi padre, porque significaba que Rayyan estaba siendo preparado para algún día ocupar su lugar en el imperio empresarial Al-Rashidi. Essa Y e eu volamos com El a Birmingham personalmente. Lo instalamos em seu apartamento de estudiante cerca do campus universitário, abastecimos su cocina, conocimos a su asesor académico y nos aseguramos de que tuviera todo lo necesario antes de regresar a Arabia Saudita. Lo llamábamos todos los días.
Mi madre lo llamaba cada 2 días. Mi padre le enviaba mensajes cada viernes después de las oraciones del Yuma. Ryan estaba a miles de kilómetros de distancia, pero nunca se sintió lejos. Lo que no sabíamos, y lo que Ryan nunca nos dijo, era que la vida universitaria en Birmingham le estaba abriendo los ojos a un mundo mucho más grande y diverso que aquel en el que había crecido. Hizo amigos de diferentes países y orígenes, jóvenes, hombres y mujeres, que portaban un sentido de libertad y curiosidad que era contagioso. Entre sus amigos más cercanos estaban 2 jóvenes, uno de Egipto y otro de Ghana. Ambos estudiantes de la misma universidad, ambos con la misma energía inquieta que Ryan siempre había llevado dentro. Los 3 pasaban sus fines de semana explorando la ciudad, asistiendo a eventos culturales y soñando en voz alta con lugares que querían conocer antes de que las responsabilidades de la vida adulta los absorbieran. Ryan era el tipo de joven que soñaba con todo su ser. No solo hablaba de cosas, sino que encontraba la manera de hacerlas realidad. Fue durante su 2º año en la universidad, cuando Ryan y sus 2 amigos comenzaron a planear un viaje a África. Habían estado hablando de ello durante meses, idealizando el continente de la manera en que los jóvenes lo hacen cuando solo lo han visto a través de documentales y redes sociales. Querían experimentar algo real, algo crudo, algo que ninguna vacación de lujo podría ofrecer. Se decidieron por Sudán, en parte porque Ryan había escuchado a su padre y a su abuelo discutir intereses comerciales en la región, y en parte porque uno de sus amigos tenía un pariente lejano viviendo en Yartum que se había ofrecido a hospedarlos. El plan era engañosamente simple, como suelen serlo los planes más peligrosos. 2 jóvenes que nunca habían enfrentado un peligro real volarían a Jartum, pasarían 2 semanas explorando y regresarían a Birmingham antes del inicio del siguiente semestre académico. Lo que no era simple, y lo que Ryan sabía que causaría una alarma inmediata y justificada, era comunicárselo a su familia. Por lo tanto, decidió mantenerlo en secreto. Nos dijo que se quedaría en Birmingham para unas cortas vacaciones con amigos. Nos dijo a Gesa y a mí que necesitaba tiempo para descansar antes del nuevo semestre. Lo dijo con una casualidad ensayada. La forma en que los jóvenes pronuncian cosas que han practicado para que suenen insignificantes. Le creímos sin pensarlo 2 veces, porque Ryan nunca nos había dado una razón para desconfiar de él. Era un buen hijo, un joven responsable, y la idea de que viajaría a un país como Sudán, sin decírnoslo, jamás habría cruzado nuestras mentes. Abordó un vuelo de Birmingham a Jartum con sus 2 amigos un jueves por la mañana de octubre, y durante los 2 primeros días nos envió mensajes normales, cortos, del tipo que no dicen nada específico pero lo suficiente como para confirmar que alguien está vivo y bien. No teníamos ni idea de que estaba en Sudán. El mensaje que destrozó nuestro mundo llegó un martes por la noche. No provino de Ryan, sino del amigo egipcio que había logrado escapar y llegar a un lugar seguro después del incidente. Él contactó primero a la familia del amigo ganés, y ellos se comunicaron con nosotros en cuestión de horas. Los detalles estaban fragmentados y eran aterradores. Los 3 jóvenes se habían aventurado fuera de Jartum, hacia una zona menos poblada, por recomendación de alguien que habían conocido localmente y que decía ser guía turístico. Fueron detenidos en una carretera rural por hombres armados que viajaban en 2 vehículos. Los hombres armados eran agresivos y estaban organizados. Separaron a los chicos, y en el caos que siguió, el amigo egipcio logró correr y esconderse, mientras que el amigo ganés fue golpeado y abandonado en la carretera. A Ryan se lo llevaron, lo empujaron a uno de los vehículos y lo condujeron hacia el interior sudanés, mientras sus amigos gritaban su nombre en el polvo, y el silencio que siguió fue lo más ensordecedor que cualquiera de ellos había escuchado jamás. Cuando Gesa y yo recibimos esa noticia, el mundo, tal como lo conocía, dejó de girar. Todo lo que había construido, todo lo que poseía,
Todo de lo que alguna vez había estado orgulloso se volvió insignificante en un instante. Mi hijo se había ido, y yo no sabía si estaba vivo. Lo primero que hizo mi padre Mansur al enterarse de la noticia fue tomar su teléfono y comenzar a hacer llamadas. Así era él. Un hombre que respondía a la crisis con acción, con recursos, con todo el peso de todo lo que había construido a lo largo de su vida. A las pocas horas de recibir la noticia sobre Ryan, mi padre había contactado a 3 funcionarios gubernamentales sauditas diferentes, 2 de los cuales conocía personalmente por décadas de tratos comerciales al más alto nivel del reino. Se comunicó con sus contactos en la embajada saudita en Yartum y exigió una intervención inmediata. Contrató a una de las firmas de seguridad privada y gestión de crisis más caras que operaban en Oriente Medio, una empresa con sede en Dubái que se especializaba en situaciones de rehenes, en zonas de conflicto de África y el mundo árabe. El dinero no fue tema de discusión. Mi padre les dijo que desplegaran todo lo que tuvieran y le enviaran la factura después. Así era la manera al-Rashidi. Cuando había un problema, se le lanzaban recursos hasta que se disolvía. En las primeras 72 horas, teníamos un equipo de seguridad privada en el terreno en Yartum, trabajando junto con contactos locales para recabar inteligencia sobre quién había secuestrado a Ryan y a dónde podría haber sido trasladado. Mi hermano Khaled voló a Jartum personalmente con 2 de nuestros asesores familiares de mayor confianza para coordinar los esfuerzos en el terreno. La embajada saudita en Jartum planteó el asunto a través de canales diplomáticos con el gobierno sudanés y se contactó e informó a altos funcionarios sudaneses. Se nos prometió plena cooperación. Se nos prometió que las fuerzas de seguridad sudanesas priorizarían el caso. Recibimos reunión tras reunión, promesa tras promesa y actualización tras actualización que no arrojaron nada concreto. La inteligencia era escasa. Nadie podía decirnos qué grupo había tomado a Ryan, cuáles eran sus demandas o a dónde habían ido después de salir de la región de Jartum. Cada pista que siguió nuestro equipo de seguridad se disolvió en un callejón sin salida y en el silencio. Hicimos todo lo posible por establecer contacto con quienes retenían a Ryan. Nuestra empresa de gestión de crisis tenía experiencia negociando con grupos armados en la región del Sahel, y utilizaron todos los canales disponibles para ellos, canales secundarios, intermediarios, contactos tribales locales, corredores regionales que tenían experiencia moviéndose entre gobiernos y facciones armadas. Emitimos un mensaje claro a través de todos los canales disponibles de que estábamos dispuestos a pagar cualquier rescate que se exigiera, que ninguna cifra era demasiado alta y que solo queríamos que nuestro hijo regresara sano y salvo. No obtuvimos respuesta, ni una demanda, ni una nota de voz, ni una sola palabra de quienes lo habían tomado. El silencio de sus captores fue más aterrador que cualquier demanda, porque el silencio significaba que no teníamos influencia, ni negociación, ni camino a seguir que el dinero pudiera despejar. Fue mi madre, Fátima, quien volcó a la familia hacia la oración con la fuerza plena de su fe. Había estado llorando desde el momento en que escuchó la noticia, pero no había dejado de orar ni una sola hora. Contactó al imán de una de las mezquitas más prominentes de Yeda, un hombre que mi familia había apoyado financieramente durante años, y organizó oraciones especiales para el regreso seguro de Ryan. A través de la red de contactos de la Fundación Caritativa Al-Rashidi, en todo el mundo musulmán, organizamos oraciones en mezquitas de Kuala Lumpur, Lagos, El Cairo, Estambul y Yakarta. Se contactó a eruditos islámicos que habíamos financiado y apoyado a lo largo de los años, y se les pidió que lideraran a sus congregaciones en duá por nuestro hijo. Miles de musulmanes de todo el mundo estaban orando por Ryan al-Rashidi por su nombre, y cada oración se sentía como si se elevara, chocara contra un techo y cayera de nuevo al suelo, sin respuesta. Pasaron 3 semanas, y Ryan seguía desaparecido. La empresa de seguridad privada había agotado sus redes de inteligencia primarias en Sudán, y ahora perseguían
lo que describían como pistas secundarias, lo que todos entendimos como una forma educada de decir que tenían muy pocas opciones. La presión diplomática había producido reuniones y declaraciones, pero ningún resultado. Las autoridades sudanesas eran incapaces o no estaban dispuestas a actuar de manera decisiva, y nuestros contactos en el gobierno saudita se estaban quedando sin palancas oficiales que accionar. Mi hermano Khaled regresó de Jartum con el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en 3 semanas. Se sentó en la sala de estar de mi padre en Jeddah y pronunció palabras que nunca olvidaré. Dijo: «Hemos hecho todo lo que un hombre puede hacer, y no es suficiente». Mi padre se sentó frente a él en silencio y, por primera vez en toda mi vida, vi a Mansur al-Rashidi sin nada que decir. Una noche, estaba sentado en mi propia casa en el distrito de Al-Nuza, en Jeddah, mirando la pared de la habitación de Ryan, cuando Gesa vino a buscarme. Se había mantenido en pie con una fuerza que me asombraba cada día. Pero esa noche sus ojos me decían que estaba llegando al límite de lo que podía soportar. Nos sentamos juntos en esa habitación, rodeados de las pertenencias de nuestro hijo, sus libros, sus trofeos de fútbol, sus fotografías de la infancia aún pegadas a la pared, y nos abrazamos en un silencio que lo decía todo lo que las palabras no podían. Teníamos dinero, conexiones, influencia y fe, y nada de eso había traído a nuestro hijo a casa. Éramos la familia al-Rashidi y estábamos completamente impotentes. Gesa y yo nos quedamos en la habitación de Ryan durante un largo rato esa noche. Ninguno de los dos hablando, ninguno de los dos moviéndose. La casa estaba inusualmente silenciosa. El personal había aprendido a moverse suavemente y a hablar en susurros desde que se supo la noticia del secuestro de Ryan. Nadie quería hacer ruido en una casa que sangraba. Fue en ese silencio cuando Grace Adewumi apareció en el umbral de la habitación. Tocó suavemente antes de entrar, como siempre lo hacía, con una gentileza que la caracterizaba en todo. Grace había estado trabajando en nuestro hogar durante 6 años. Era una mujer nigeriana, de unos 30 y tantos años, originaria de Ibadán, y había llegado a Arabia Saudita a través de una agencia legítima de trabajo doméstico que nuestra familia utilizaba para el personal del hogar. No era una sirvienta cualquiera. Era la persona más confiable de nuestra casa después de los miembros de la familia, el tipo de persona que uno olvida que es una empleada porque se conduce con una dignidad silenciosa y un cuidado genuino que la hacía sentir como parte de la familia. Grace dejó una bandeja de té sobre la pequeña mesa cerca de la ventana y nos miró a ambos con unos ojos que contenían algo más profundo que la simpatía. Había estado viendo a nuestra familia desmoronarse durante 3 semanas. Había visto a mi madre llorar, había observado a mi padre envejecer visiblemente, había visto a Gesa moverse por la casa como una sombra de sí misma. Y Grace había estado haciendo algo que nosotros no sabíamos que hacía. Había estado orando cada noche en su pequeño cuarto de personal en la parte trasera de la casa. Grace Adewumi había estado de rodillas orando a su Dios por Ryan. No había dicho nada al respecto porque entendía su lugar en nuestro hogar y comprendía las fronteras religiosas que existían en un hogar tan profundamente islámico como el nuestro. Pero esa noche algo cambió en ella. Más tarde, nos dijo que sintió un fuerte impulso en su interior que no pudo ignorar, como una voz que le decía que era hora de hablar. Se quedó cerca del umbral después de dejar la bandeja, y dijo en voz baja pero clara que quería decir algo, y que esperaba que no nos ofendiéramos. Gesa y yo la miramos. Dijo que había estado orando por Ryan cada noche, desde que fue secuestrado. Dijo que creía en un Dios que podía intervenir en cualquier situación, por imposible que pareciera, y sacar a alguien a salvo. Dijo que quería preguntarnos, con todo el respeto que tenía por nuestra fe y nuestra familia, si estaríamos dispuestos a orar a Jesús de Nazaret por el regreso de Ryan. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Sentí a Gesa tensarse ligeramente a mi lado. Sentí que mi propio instinto se elevaba de la misma manera en que había sido entrenado para hacerlo desde la infancia.
cada vez que algo ajeno al Islam se introducía en una conversación sobre Dios. Pero no hablé de inmediato. Y Gesa tampoco. Algo en la forma en que Grace lo dijo, la calma en su voz, la ausencia de cualquier agenda o agresión, nos hizo a ambos pausar. Grace no esperó a que respondiéramos antes de continuar hablando. Nos contó sobre un hombre llamado Pedro, en el Nuevo Testamento cristiano. Un hombre que fue arrojado a prisión por un rey que quería su muerte. Encadenado entre dos soldados con guardias en la puerta, dijo que mientras Pedro dormía en sus cadenas, la iglesia oró por él durante la noche, y un ángel de Dios entró en esa prisión. Despertó a Pedro, le quitó las cadenas, lo guió más allá de cada guardia, y lo sacó a través de una puerta de hierro que se abrió por sí sola. Luego nos habló de Pablo y Silas, dos hombres que fueron golpeados y arrojados a la celda más profunda de una prisión en una ciudad llamada Filipos, en Grecia. Sus pies estaban sujetos en el cepo, y comenzaron a cantar alabanzas a Dios a medianoche, hasta que toda la prisión tembló con un terremoto que rompió todas las cadenas y abrió todas las puertas. Dijo que el Dios que hizo esas cosas no era un Dios del pasado. Dijo que él estaba vivo y seguía haciendo las mismas cosas hoy. Observé a Gesa mientras Grace hablaba. Observé el rostro de mi esposa pasar por la resistencia, el escepticismo, el dolor y la desesperación, para finalmente asentarse en algo que reconocí porque yo también lo sentía. Nos estábamos ahogando, y alguien nos extendía una mano. La única pregunta que importaba en ese momento no era si la mano pertenecía a la religión correcta. La única pregunta era si estábamos dispuestos a alcanzarla. Yo hablé primero. Le dije a Grace que nos gustaría que orara con nosotros. Gesa asintió a mi lado sin decir una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Grace preguntó si queríamos involucrar al resto de la familia, y le dije honestamente que no creía que el resto de la familia estuviera preparada para esto, y que deberíamos empezar aquí, solo nosotros tres, en la habitación de Ryan. Grace sacó una pequeña Biblia del bolsillo de su uniforme. Estaba gastada y suave en los bordes, como se pone un libro cuando ha sido manejado con amor durante muchos años. La abrió y leyó un pasaje en voz alta en inglés, y luego lo tradujo simplemente al árabe para nosotros. Leyó del Evangelio de Juan, donde Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, y que quienquiera que creyera en Él, nunca moriría verdaderamente. Luego leyó del libro de los Salmos, donde decía que el Señor estaba cerca de los quebrantados de corazón, y salvaba a los que estaban aplastados en espíritu. Leyó lentamente, dando a cada palabra espacio para respirar. Y sentí algo sucediendo dentro de mi pecho, como un nudo que había estado demasiado apretado durante semanas y que apenas comenzaba a soltarse. Entonces Grace inclinó la cabeza y comenzó a orar de la manera más directa, personal y audaz que jamás había escuchado a alguien hablar con Dios en toda mi vida. La oración de Grace aquella noche fue diferente a todo lo que había presenciado en mis 40 años de devoción islámica. Ella no recitó palabras memorizadas de un guión preestablecido. No realizó una actuación ritualística. Le habló a Jesús de la misma manera en que una persona le habla a alguien que está de pie justo frente a ella, con una urgencia palpable, una familiaridad asombrosa y una confianza absoluta en que cada palabra era escuchada. Lo llamó por su nombre, Jesús, repetidamente. Le recordó, como ella misma lo expresó, sus propias promesas. Dijo que Él era el mismo Dios que abría las puertas de las prisiones y rompía las cadenas, que enviaba ángeles a situaciones imposibles, y le pidió, con voz firme, que lo hiciera de nuevo, ahora mismo, por un joven llamado Ryan al-Rashidi, quien estaba atado y aterrorizado en algún lugar de Sudán. Le rogó a Jesús que enviara a sus ángeles a ese lugar, que rompiera cada cadena que sujetaba a nuestro hijo, y que lo trajera a casa sano y salvo. Gesa lloraba silenciosamente a mi lado antes de que Grace hubiera pronunciado 3 frases, y yo no me quedaba muy atrás.
Las 2 semanas que siguieron a esa oración fueron las más extrañas y conflictivas de mi vida. En la superficie, nada había cambiado. Ryan seguía desaparecido. La empresa de seguridad aún no tenía pistas concretas. Los canales diplomáticos seguían sin producir nada sustancial. Mi padre seguía haciendo llamadas, mi madre seguía recitando el Corán y mi hermano Khaled seguía coordinando con contactos en Jartum. Pero algo había cambiado dentro de Gesa y de mí que no podíamos explicar completamente a nadie a nuestro alrededor. Había una quietud en nuestro hogar que no había estado antes. Una sensación frágil pero real de que algo se estaba moviendo en una dirección que aún no podíamos ver. Cada mañana, Gesa encontraba a Grace antes de que comenzara el día, y los tres nos reuníamos en un rincón tranquilo de la casa. Grace volvía a orar, de forma sencilla y directa, invocando a Jesús por su nombre y apoyándose en las promesas que nos había leído de su gastada Biblia. No le dijimos nada al resto de la familia sobre lo que estábamos haciendo. Fue una decisión deliberada. Conocía lo suficiente a mi padre como para saber que la sugerencia de orar a Jesús en el hogar al-Rashidi sería recibida con un rechazo inmediato y feroz. Mi madre, a pesar de su amor, se habría sentido profundamente herida por la implicación de que Alá no era suficiente para nuestra necesidad. Mi hermano Khaled, que era aún más conservador en su práctica islámica que mi padre, lo habría visto como una traición a todo lo que nuestra familia representaba, particularmente dado que nuestro apellido estaba ligado a la obra de Dawa islámica en todo el mundo. El momento era demasiado sensible y el dolor en la casa era demasiado crudo para ese tipo de confrontación. Así que Gesa y yo lo llevamos en silencio, reuniéndonos con Grace cada mañana antes de que el resto de la casa despertara, orando en susurros y aferrándonos a algo que aún no podíamos nombrar, pero que no podíamos dejar ir. Fue un jueves por la mañana, exactamente 14 días después de la primera oración de Grace, en la habitación de Ryan, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. El código de país era sudanés. Me temblaban las manos antes incluso de contestar. La voz al otro lado era la de un hombre que hablaba árabe con acento sudanés, y se identificó como un oficial de policía de la estación del distrito norte de Jartum. Dijo que tenían a un joven bajo su custodia que había sido encontrado deambulando por la calle Al-Ittihad en Jartum 2 días antes, en un estado desorientado. El joven no tenía teléfono, ni documentos de identificación, ni dinero, pero había estado repitiendo un número de teléfono saudita de memoria y pidiendo a cualquiera que quisiera escuchar: «Por favor, llámalo». El oficial dijo que el joven afirmaba llamarse Ryan al-Rashidi y que era de nacionalidad saudita. No pude hablar durante varios segundos. El oficial preguntó si seguía en la línea, y yo dije que sí, con una voz que no reconocí como la mía. Llamé a mi padre antes incluso de terminar la llamada con el oficial sudanés. Llamé a Khaled inmediatamente después. En menos de una hora, toda nuestra red familiar se activó con una energía completamente diferente a la desesperada agitación de las semanas anteriores. Esta vez, no era gestión de crisis, era recuperación. Los contactos de mi padre en la embajada saudita en Jartum se movilizaron de inmediato. Se arregló un avión privado a través de una compañía con la que mi padre tenía lazos de larga data, y Khaled estaba en un vuelo a Jartum a las 5 horas de haber recibido esa llamada telefónica. Nuestra empresa de gestión de crisis coordinó con la estación de policía de Jartum Norte para garantizar la seguridad y el confort de Ryan mientras se finalizaban los arreglos. Gesa y yo nos quedamos en Jeddah, incapaces de comer, incapaces de quedarnos quietas, recorriendo la longitud de nuestro hogar y abrazándonos, esperando el momento que había parecido imposible solo 2 semanas antes. Ryan aterrizó en Jeddah un sábado por la noche. Estábamos todos en el aeropuerto, toda la familia al-Rashidi, mis padres, Khaled y su esposa, Nora y Lena.
Todos estábamos de pie en la sala de llegadas con un latido colectivo que era casi audible. Cuando Ryan cruzó esas puertas, delgado, pálido y visiblemente conmocionado, pero vivo, y caminando por su propio pie, mi madre se desplomó de rodillas allí mismo, en el suelo del aeropuerto, y comenzó a llorar tan profundamente que todo su cuerpo se sacudió. Mi padre, Mansur al-Rashidi, un hombre al que nunca había visto llorar en toda mi vida, permanecía de pie con lágrimas corriendo libremente por su rostro y sus manos elevadas hacia el cielo en un gesto de gratitud. Abracé a mi hijo durante mucho tiempo sin decir una sola palabra, porque no había palabras en ningún idioma suficientes para ese momento. Llevamos a Ryan a casa del aeropuerto ese sábado por la noche, y la casa se llenó de gente en cuestión de horas, parientes, amigos de la familia, socios comerciales, contactos de la mezquita, todos los que habían oído la noticia de su desaparición y habían estado orando por su regreso, vinieron a celebrar. Hubo comida, lágrimas, risas, y el tipo de ruido que hace una casa cuando el alivio reemplaza al dolor de golpe. Mi madre no le quitaba la vista de encima a Ryan. No dejaba de tocarle la cara, como solía hacer cuando era pequeño, como si confirmara repetidamente que era real y presente, y no un sueño del que despertaría. Mi padre se sentó junto a él toda la noche con la mano en el hombro de Ryan, sin hablar mucho, simplemente anclándose a su nieto a través del contacto físico. Dejamos que la noche siguiera su curso antes de que la familia finalmente se reuniera en la sala de estar principal a altas horas de la noche, después de que los invitados se hubieran ido, para escuchar a Ryan contarnos lo que le había sucedido. Ryan habló lenta y cuidadosamente. ¿Cómo hablan las personas cuando todavía están procesando algo que su mente aún no ha comprendido del todo? Nos contó sobre la emboscada en el camino fuera de Jartum, los hombres armados, el vehículo en el que lo empujaron, las horas de conducir por un terreno que no podía identificar porque le habían cubierto los ojos. Fue llevado a un complejo que describió como un conjunto de edificios bajos de concreto, rodeados de tierra seca y plana sin puntos de referencia visibles. Lo mantuvieron en una habitación con piso de tierra, una sola ventana pequeña demasiado alta para alcanzar y una puerta de metal que estaba cerrada con llave desde afuera. Sus captores le traían comida y agua de forma irregular y le hablaban rara vez. Y cuando lo hacían, era en un dialecto que solo podía entender parcialmente. Dijo que lo peor no eran las condiciones físicas. Lo peor era el silencio, la ausencia total de cualquier información sobre si alguien sabía dónde estaba o si alguien vendría a buscarlo. Ryan dijo que perdió la noción de los días después de la primera semana. No sabía si había estado allí 10 días o 20. Oró constantemente, de la manera en que le habían enseñado, recitando las oraciones de su infancia, invocando a Alá para que lo rescatara, pidiendo misericordia e intervención. Dijo que oró con más sinceridad y desesperación de lo que había orado jamás en su cómoda vida en Jeddah y Birmingham. Pero nos dijo, y esto lo dijo en voz baja con los ojos bajos, que las oraciones se sentían como si no fueran a ninguna parte. Dijo que se sentía como gritar en una habitación vacía. No decía esto para ofender a nadie en la familia. Lo decía porque era la verdad de lo que experimentó, y sintió que merecíamos la verdad. La habitación quedó en un silencio sepulcral cuando dijo esto. Las manos de mi madre se apretaron en su regazo, pero no lo interrumpió. Mi padre miró al suelo. Khaled se sentó con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, escuchando. Entonces Ryan describió la noche en que todo cambió. Dijo que había estado en el complejo durante lo que estimó cerca de 3 semanas, cuando se despertó repentinamente en medio de la noche sin saber por qué. La habitación estaba oscura, excepto por una luz que inicialmente pensó que venía de afuera de la ventana. Pero la ventana era demasiado alta y demasiado pequeña para dejar pasar tanta luz
y no había electricidad en el complejo que él hubiera visto usada por la noche. La luz, inexplicablemente, provenía del interior de la habitación. Se incorporó desde el suelo donde dormía y vio una figura de pie cerca de la puerta de metal. Un hombre vestido de blanco, dijo él, con un aura luminosa que era cálida en lugar de cegadora, el tipo de luz que debería haber sido abrumadora, pero que, de alguna manera, no lo era. Ryan afirmó que no sintió miedo. Dijo que esa fue la parte más extraña de todo. Cada instinto que poseía debería haberlo aterrorizado, pero en su lugar, una calma inexplicable lo envolvió como una manta suave. El hombre de blanco miró a Ryan y le habló en árabe. Dijo que su nombre era Jesús, que había escuchado las oraciones de quienes amaban a Ryan y que era hora de regresar a casa. Ryan dijo que las cuerdas que habían sido usadas para atar sus muñecas estaban en el suelo junto a él, ya desatadas, aunque no tenía memoria de haber sido retiradas. El hombre de blanco se movió hacia la puerta de metal, y ésta se abrió sin que nadie la desbloqueara desde afuera. Llevó a Ryan fuera de la habitación, a través del complejo, pasando por el área donde dormían sus captores, y hacia un camino abierto, sin que una sola persona se despertara o se moviera. Ryan dijo que siguió al hombre de blanco por lo que pareció una larga caminata hasta que luces y edificios comenzaron a aparecer en la distancia. Cuando Ryan se volvió para preguntar dónde estaban, el hombre había desaparecido. Estaba de pie solo en la calle Al-Ittihad en Yartum, con la ciudad despertando a su alrededor. La sala de estar quedó en completo silencio cuando Ryan terminó de hablar. Nadie se movió, nadie buscó su té. Nadie se aclaró la garganta ni se acomodó en su asiento. A mi madre le corrían lágrimas por el rostro. La expresión de mi padre era una que nunca antes le había visto. No dolor, no orgullo, no la autoridad controlada que siempre llevaba. Era algo roto, crudo y buscando. Nora y Lena se tomaban de las manos. Khaled miró a Ryan por un largo momento y luego miró al suelo. Fue Gesa quien habló primero. Extendió la mano y tomó la mía, y me miró. Y yo supe exactamente lo que estaba comunicando, porque yo sentía lo mismo. Habíamos orado a Jesús con Grace 14 días antes de que Ryan fuera encontrado. Le habíamos pedido que enviara a sus ángeles y rompiera cada cadena. Y un hombre de blanco que se hacía llamar Jesús había entrado en una habitación cerrada con llave en Sudán. Había desatado a nuestro hijo y lo había traído a casa. No quedaba nada por discutir. No quedaba nada por negociar, calificar o explicar. Jesús era real, y él había respondido, y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que sucedió en las semanas siguientes no fue un único momento dramático, sino un despertar gradual e imparable que se movió a través de nuestra familia, como el amanecer a través de un paisaje. Silenciosamente, pero por completo, hasta que cada rincón oscuro se llenó de luz. Gesa y yo entregamos nuestras vidas a Jesucristo primero, guiados por Grace, quien lloró de alegría, y nos guió a través de lo que significaba rendirse verdaderamente a Él. Nos sentamos con ella en la habitación de Ryan, la misma habitación donde todo había comenzado, y oramos juntos, y declaramos nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios que había muerto y resucitado, y estaba vivo, y se había probado a nuestra familia de la manera más innegable posible. Ryan entregó su vida a Jesús esa misma semana, diciendo que en el momento en que el hombre de blanco pronunció su nombre en esa habitación de Sudán, supo que nada volvería a ser lo mismo para él. Luego vinieron Nora, luego Lena, discretamente y en privado, ambas acercándose a Gesa y a mí en el mismo mes para decir que creían. Luego mi madre, Fátima, quien había sido la musulmana más devota entre nosotros, se me acercó una mañana con los ojos rojos por una noche de llanto
y dijo que había estado leyendo el Nuevo Testamento que Grace había puesto discretamente en su habitación, y que no podía negar lo que estaba leyendo. Y finalmente mi padre, Mansur, el patriarca, el hombre que había financiado la dawa islámica en todo el mundo, se sentó en su estudio una tarde y me llamó, y dijo simplemente: el Dios que salvó a mi nieto es el único Dios al que quiero servir por el tiempo que me quede. La decisión de abandonar Arabia Saudita no fue tomada con pánico ni prisa. Fue una elección consciente, nacida de la plena comprensión de lo que nos costaría permanecer allí como cristianos. En Arabia Saudita, no teníamos ninguna protección legal, ningún derecho a practicar nuestra fe abiertamente y ningún futuro que no implicara ocultar nuestra convicción indefinidamente o enfrentar consecuencias que iban desde la destrucción social hasta el encarcelamiento. Comenzamos el proceso silenciosa y cuidadosamente durante varios meses. Mi padre, mi hermano y yo trabajamos con nuestros asesores legales y financieros para comenzar a desinvertir nuestras acciones en las diversas empresas e intereses comerciales que teníamos dentro del reino. Esta no fue una tarea pequeña. Los intereses comerciales al-Rashidi estaban profundamente entrelazados con la economía saudita, y extraernos requirió una navegación cuidadosa para evitar activar el escrutinio regulatorio antes de que estuviéramos listos para movernos. Vendimos lo que pudimos vender discretamente, transferimos lo que pudo ser transferido y realizamos los arreglos necesarios para asegurar que nuestra base financiera sobreviviera a la transición a un nuevo país y a una nueva vida. Elegimos los Emiratos Árabes Unidos, específicamente Dubái, como nuestro destino. Estaba lo suficientemente cerca como para sentirse familiar, lo suficientemente cosmopolita como para ofrecer el tipo de anonimato que una familia como la nuestra necesitaba, y lo suficientemente abierto como para que pudiéramos practicar nuestra nueva fe sin el miedo constante que definía la vida como un creyente secreto en Arabia Saudita. Había iglesias en Dubái, iglesias reales que operaban abiertamente con congregaciones de todas las naciones de la tierra. La idea de entrar en una iglesia sin mirar por encima del hombro era algo que ninguno de nosotros había experimentado, y que todos necesitábamos desesperadamente. Llegamos a Dubái como una unidad familiar completa. Mansur y Fátima, Tariq y Gesa, y Ryan, Khaled y su esposa, Nora y Lena, y, por supuesto, Grace Adewumi, a quien le pedimos que viniera con nosotros, no ya como una sirvienta, sino como la mujer a través de quien Dios había extendido su mano salvadora a nuestra familia, y quien se había vuelto tan querida para nosotros como cualquier miembro de nuestra propia sangre. Quiero hablarles directamente a todos los que han escuchado esta historia de principio a fin. Yo era un hombre que lo tenía todo lo que el mundo define como éxito. Tenía riqueza, tenía influencia, tenía un apellido que infundía respeto en toda la península arábiga, y tenía una fe que practiqué con sinceridad y generosidad durante toda mi vida. Y cuando llegó el momento que más importaba, cuando mi hijo estaba encadenado en una habitación en Sudán, y todos los recursos que tenía se habían agotado, y cada oración que conocía había sido elevada, y el cielo guardaba silencio, fue Jesús quien respondió. No porque lo mereciéramos, no porque hubiéramos cambiado de religión correctamente o realizado el ritual adecuado, sino porque Jesús es quien Él dice que es. Él es el Dios que abre puertas cerradas. Él es el Dios que rompe cadenas. Él es el Dios que entra en la habitación más oscura y saca al cautivo a la luz. Lo hizo por Pedro, lo hizo por Pablo y Silas, y lo hizo por mi hijo Rayán en una noche oscura en Sudán. Si en este momento estás cargando con un peso demasiado grande para tus hombros, si has elevado cada oración que conoces y el silencio celestial es ensordecedor, quiero que sepas esto con absoluta certeza: Jesús te escucha. Invoca su nombre. Él responderá. Él respondió a una familia musulmana de Arabia Saudita
que apenas sabía quién era él.